En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados fieles, estimados hermanos, estamos en el cuarto domingo de Adviento, el domingo que precede Navidad. Estamos ya muy cerca de Navidad y en el Evangelio de hoy nos describe esos momentos justo anteriores a la manifestación de nuestro Señor. El evangelista San Lucas describe quiénes eran en ese momento los gobernantes, en ese momento de esas regiones donde nuestro Señor comenzó a su vida. Entonces es un momento histórico, un momento realmente histórico, porque nuestro Señor Jesucristo es un personaje histórico, históricamente forma parte de la historia, no es un concepto puramente subjetivo como hoy nos quieren hacer entender la prensa racionalista e incrédula, que creen que la cuestión de el hecho de la Iglesia, la existencia de la Iglesia católica, la existencia de Jesucristo es un hecho puramente subjetivo. No, históricamente se puede probar la existencia de Jesús y de la Iglesia, aunque ellos no lo quieran aceptar, porque ellos pretenden que es un hecho puramente subjetivo, pero no es así. Es un hecho histórico, así más que probado, la existencia de Jesucristo. Y entonces esta venida de Jesús tuvo demasiadas repercusiones históricas. Y en ese tiempo también, cuando nuestro Señor se manifestó, por ejemplo, la persecución de Herodes, la crucifixión de nuestro Señor era un hecho público que todos en ese tiempo lo sabían y no fue una cosa escondida que no se sabía. Entonces vino, como dice el Evangelio, la predicación de San Juan Bautista anunciando la venida del Mesías próxima, y mucha gente en esa época iba al desierto a escuchar al precursor de nuestro Señor y anunciando la venida de la manifestación de Jesús, así como era anunciado también por los profetas que anunciaban la venida del niño Jesús que iba a nacer en Belén, y es lo que le dijeron los sabios de Jerusalén a Herodes cuando recibió a los Reyes Magos. Él preguntó, ¿dónde va a nacer el Mesías? Pues en Belén. En Belén está anunciado por los profetas. Entonces es un hecho reconocido que el Mesías debería nacer en Belén, y también eso provocó esa masacre de los niños, de los santos inocentes, que festejamos justo después de Navidad. Fue un hecho histórico también. Entonces la venida de nuestro Señor es el deseado de las naciones, ¿verdad? Porque en la antigua tradición que venía desde Adán, que tenían los pueblos anteriores a nuestro Señor, se hablaba de que debería venir un Salvador. Muchos pueblos hablaban de eso, pero no era una invención por casualidad que inventaron aquí o allá, sino que venía de una tradición oral que venía desde tiempo de Noé. Y por eso muchos hablaban de un Mesías, de un Salvador. Con el pasar de los siglos, de los años, se había deformado esta tradición. Algunos lo habían interpretado lo cambiaron como diciendo que iba a ser un dios, especie de un dios pagano, algo así. Pero todo eso venía de una tradición más antigua, que debería venir un Salvador. Ese Salvador que Dios había prometido a Adán y Eva después del pecado original. Ese Salvador que esperaban, y que más concretamente los profetas del Antiguo Testamento habían anunciado. Entonces que más próximamente San Juan Bautista estaba preparando el pueblo de Israel a la venida del Mesías, pidiéndoles oración, penitencia, conversión. Porque muchos no lo reconocieron, porque no estaban bien preparados.
y cuando uno no está bien preparado no recibe bien a nuestro Señor, o no lo reconoce, o no lo recibe bien, o incluso lo recibe mal, como muchos lo persiguieron porque no quisieron reconocer en él el Mesías. Así que Dios también viene a nosotros de diversas maneras, y ¿por qué nosotros no lo recibimos bien? ¿O por qué no somos fieles a todas sus gracias? Porque estamos mal preparados. Así que debemos disponernos a la acción de la gracia por la fidelidad constante a las gracias de Dios. Más hacemos esfuerzos, más reconocemos las gracias de Dios cuando se manifiestan, porque muchas veces tenemos alguna gracia de Dios y ni nos damos cuenta, ni pensamos en ello, y Dios nos ha llamado, Dios nos ha dado algún beneficio y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque no estamos vigilantes, porque no hemos rezado suficiente, porque estamos tal vez inmersos en el pecado, en la ausencia de Dios, en la falta de presencia de Dios, y eso nos indispone a las gracias de Dios. Entonces debemos disponernos cada día para que Dios pueda venir a nuestras almas. Más esfuerzos hacemos, más Dios puede ayudarnos, más Dios puede manifestarse en nuestra vida, más Dios puede darnos sus dones. Entonces, hoy tenemos aquí 3 niños que van a hacer su primera comunión, y los niños también deben disponerse a la gracia de Dios. Por eso se preparan la comunión, la primera comunión se prepara, se les pide a los niños que mediten sobre estas verdades de la venida de Jesús a su corazón en la Sagrada Eucaristía, pero se les pide a los niños que hagan esfuerzos. No basta decirles, este domingo vas a hacer tu primera comunión, te vamos a poner un bonito vestido, todo eso sí, pero lo más importante es la preparación espiritual, que los niños tomen conciencia de la importancia de la venida de Jesús a su corazón, porque es Dios, Jesús es Dios. Entonces, nuestro corazón, los niños que reciben la Eucaristía por primera vez, su corazón debe estar limpio de pecado, pero no solo limpio de pecado porque se confesaron, porque hicieron algún esfuerzo, sino también lleno de amor a Dios, porque ese amor es también como la condición para que Dios nos pueda amar. ¿Cómo nos va a amar si nosotros no lo amamos o estamos mal con Él? Debemos amarlo de corazón. Y así como Dios viene a un lugar donde Él se encuentra bien, nosotros, por ejemplo, si alguien nos invita a algún lugar, alguien nos invita, estamos contentos de recibir, que nos seamos bien recibidos y que nos traten bien. Así también Jesús quiere encontrar nuestra alma limpia, nuestra alma con flores de virtud. El alma del justo es como un jardín donde Dios viene y quiere vivir ahí. Y las flores de un jardín pues deben ser nuestras virtudes, nuestras buenas obras, nuestro amor, esa vida cristiana intensa que hace que Dios está contento de estar en nuestras almas. Así los niños también que reciben a Jesús, si sus almas están bien dispuestas, Jesús viene con gusto. Ciertamente los niños tienen una disposición excelente, que es su inocencia, que ya quisiéramos nosotros los adultos tener la inocencia de los niños. Es una disposición excelente, pero no basta que tengan la inocencia, es necesario que ellos tomen conciencia de lo que van a recibir, y esa conciencia, los adultos están ahí para ayudarlos a que tomen conciencia, porque el niño, por su ignorancia, por su debilidad, no puede solo con esas cosas. Entonces los adultos debemos ayudarlos, prepararlos, y también estar constantemente
presentes cuando ellos asisten a misa, para que estén atentos y que reciban con atención las gracias que Dios les quiere dar. Y así como ellos, pues nosotros los adultos también, ¿verdad? Cada día podemos mejorar esas disposiciones para amar a Dios, para recibir a Dios. Toda nuestra vida no será suficiente para tener las disposiciones que son requeridas para comulgar bien. Aunque comulguemos seguido, comulguemos, no basta, hay que hacerlo con un corazón cada día más puro, más íntegro, más total en ese don de sí mismo a Dios. Y es lo que es el mensaje de San Juan Bautista, ¿verdad? Es a preparar los caminos del Señor, hacer rectas los caminos para que Dios venga, que Dios no encuentre obstáculo, esos obstáculos que nosotros podemos poner cuando Él nos quiere dar su gracia. Y hoy sabemos que es muy fácil que nuestras almas encuentren, pongan obstáculo a nuestro Señor, porque en este mundo hay muchas cosas que desagradan a Dios, en este mundo moderno, y nosotros, sin darnos cuenta, pues adquirimos algo de lo que está en el mundo, y a veces sin nuestra culpa, ¿verdad? Pero este mundo tiene mucho de distractivo, nos distrae de las cosas esenciales, nos hace olvidar lo principal, nos absorbe. Este mundo tiene ese aspecto que absorbe, es muy absorbente, porque hay muchas cosas que hacer, la vida es complicada en este tiempo. Antes la vida era más sencilla, la gente tenía más tiempo de reflexionar, de rezar, de ir a misa o de hacer una visita al Santísimo, fuera de misa. No solo iban a misa, también iban a otros oficios que se hacían. Por ejemplo, se cantaba el oficio de vísperas, se hacía la exposición del Santísimo, la gente venía 2 veces a la misa, incluso en semana, a la iglesia en semana para asistir a los oficios. Tenían tiempo, la gente tenía tiempo libre, aunque también tenían sus ocupaciones, pero no estaban tan absorbidas por las ocupaciones del mundo como hoy. Y nosotros tenemos ese problema de que nos cuesta más trabajo vivir en presencia de Dios. Seamos conscientes que eso no es normal. Debemos tomar conciencia de eso. Y para que tomando conciencia podamos mejor protegernos, mejor ayudarnos y tratar un poquito reaccionar mejor, ¿verdad? Porque lo que cuenta en esta vida realmente es nuestra alma, nuestra salvación, y todo debería estar al servicio de esto. No debería ser un obstáculo lo que hacemos en nuestra vida. Por ejemplo, lo ideal para un alma es, por ejemplo, lo que hacían los monjes en otros tiempos, que vivían una vida monástica, y en la vida monástica todo está ordenado al alma, incluso la comida, el estudio, el trabajo, y no había realmente obstáculo, porque realmente es útil a la persona que también tenga una actividad física para su equilibrio espiritual y moral, y esa actividad se hacía de una manera muy armoniosa, y era lo ideal, es lo ideal. Pero la vida moderna ha trastornado toda esa vida, ese equilibrio de la vida humana, y ahora la gente no ve las cosas así, y nosotros mismos, aunque quisiéramos llevar las cosas así, no podemos, o nos cuesta mucho. Pero debemos decir, bueno, tener conciencia de las cosas para tener tendencia por lo menos a hacer lo mejor posible las cosas. Y eso nos va a ayudar mucho para nuestra santificación, y también para corregir de alguna manera esa ausencia de esas buenas costumbres que debería haber en nuestra vida cristiana. Y por eso en nuestra semana debemos tratar de hallar tiempo de oración, no decir ya fui a misa y ya, no, tratar de rezar nuestro rosario, de hacerle buenas lecturas,
Antes había, como les decía, había más tiempo de pensar, de meditar. Las familias se reunían a veces y hablaban de cosas espirituales, leían la Biblia juntos, una Biblia católica comentada, entonces y hablaban de esos temas. Hoy ya no, la gente ya ha perdido esas costumbres, esas buenas costumbres que había antes. Ciertamente no es tan fácil, pero hay que tender a eso y tratar de hacer que nuestra vida sea lo más normal posible. Y entonces este mundo que no solo es así como olvidadizo de las cosas de Dios, sino que este mundo hay un elemento más que se llama anticristianismo. O sea, no solo el hecho de que uno se olvida de rezar, que uno no tiene tiempo de pensar en Dios, de pensar en el alma, eso es un aspecto sí, real, pero esta sociedad moderna que es hija de la revolución, la revolución francesa, de las ideas liberales, es una sociedad que tiene un elemento anticristiano, es decir, que están tratando de desenraizar de nuestros corazones los buenos sentimientos cristianos. Y por eso la educación no es simplemente que no habla de Dios, no, hay un elemento anticristiano. Se trata de que los niños pierdan la fe, que los niños se alejen de Dios, que los niños se vuelvan incrédulos. Por eso hay que darle el antídoto. El antídoto que es ciertamente la oración, la vida cristiana, pero también las lecturas que nos forman en estos problemas. Y hay que a los niños, ya desde que son capaces, tratarlos de hacer leer los libros que pueden leer, ciertamente, pero hay que tomar conciencia de estas cosas para tener el antídoto, primero intelectual, decir, yo soy consciente de que hay un problema. Ya hay niños que son conscientes de que en la escuela les están enseñando algo que es contra su fe, y hay niños que ya reaccionan, que ya tienen esos anticuerpos espirituales y intelectuales para decir, no, yo eso no lo acepto, yo no estoy de acuerdo, yo con esos amigos yo no me junto porque hablan de cosas negativas, etcétera, o esos libros no están bien, o esas cosas que salen en los medios de comunicación, no estoy de acuerdo. El niño tiene que tomar conciencia de eso, y eso es una carencia que hubo mucho antes del concilio, y que fue una de las causas por las cuales la crisis de la Iglesia tomó esa amplitud tan grande, porque la gente no estaba consciente de esta persecución anticristiana, no solo de una manera abierta, sino esa persecución encubierta, esa persecución cultural, esa persecución mediática, esa persecución de las leyes anticristianas. Hay que tomar conciencia de eso para poder frenar en nuestras almas la acción diabólica de los enemigos de Dios, para que Jesús pueda venir, ¿verdad? Hay que hacer los caminos rectos, no solo pensar en nuestras virtudes, en nuestros defectos, nuestros pecados. Ciertamente es un aspecto que siempre hubo en la historia, ¿verdad? Ese aspecto humano, ese aspecto de ascético, ¿no? De hacer penitencia, de hacer oración. Pero hoy hay otro aspecto que se añade y que se ha tenido negligencia mucha, por la cual estamos indefensos. Muchas personas están indefensas contra esos ataques que son reales y que están omnipresentes. Entonces, queremos que Jesús venga. Hoy viene a los corazones de estos niños que hacen su primera comunión de una manera sacramental, pero también lo estamos esperando el día de Navidad, que va a venir de una manera espiritual en la liturgia de la Iglesia, en nuestras almas también. Entonces, tomemos conciencia de que hay que quitar los obstáculos que no dejan que Jesús venga.
los obstáculos que nosotros ponemos o que nosotros tenemos a veces sin darnos cuenta. La ignorancia es un obstáculo, y a veces la ignorancia a veces no es culpable, simplemente no sabemos ciertas cosas, pero es un obstáculo porque Dios no nos puede ayudar si no nos sabemos nosotros dejar ayudar. Debemos disponernos a las gracias de Dios. Entonces, y el peor de los elementos que hoy hacen barrera a Jesús en las almas es la crisis de la iglesia. La crisis en la misma iglesia se han infiltrado las ideas modernistas, decadentes, al punto que los mismos hombres de iglesia difunden esas ideas que hacen que las almas se alejen de Dios de una manera más o menos encubierta. Pero cada día esto se hace de una manera más descarada. Acaba de salir unas disposiciones del clero de Canadá en las cuales se puede dar los sacramentos a los suicidas, sabiendo que es un crimen, que antes la iglesia prohibía dar los sacramentos y la sepultura eclesiástica a las personas que se suicidan, porque es un crimen, y esas personas mueren impenitentes porque en el último instante de su vida pues decidieron matarse, quitarse la vida, lo cual es un crimen, es un crimen terrible. Entonces hoy ya se habla de darles los sacramentos sin ningún problema a esas personas. ¿Y qué dice el Papa Francisco? Pues nada, como siempre, todos esos escándalos no se denuncian, no se persiguen, no se castigan en la Iglesia Conciliar, pero cuando alguien quiere hacer algo bueno, cuando él quiere volver a la tradición, entonces sí, es un escándalo, ahí sí todos hablan contra. Entonces esa persecución dentro de la Iglesia, la cual ya se ha vuelto crónica por todos lados, es lo que nos hace que se pongan más trabas a la venida de Jesús en nuestras almas, nuestros corazones. Y no podemos conciliarnos con esos malos católicos o con esa nueva corriente conciliar en la Iglesia. No podemos estar bien con eso, no podemos estar de acuerdo con ellos, no podemos callarnos, no podemos darles pie como que si todo está bien, y no podemos colaborar desgraciadamente con esa nueva pastoral de la Iglesia moderna, que es una pastoral inspirada en una nueva doctrina, en una nueva religión. No podemos colaborar con ellos, porque para colaborar con ellos tenemos que aceptar los principios que animan su manera de dar los sacramentos, su manera de hacer su apostolado, su pastoral. Está toda inspirada en los principios que inició el Concilio Vaticano II. Entonces, cuando vendrá una solución, será cuando Dios suscite un Papa católico, un Papa que vuelva a la tradición. Entonces sí será posible tener una colaboración con esos pastores que serán en ese momento convertidos, o que te harán penitencia de sus errores, de sus desvíos. Entonces sí se podría hablar de esa posibilidad, que los sacerdotes de la tradición colaboráramos con esos los pastores que antes estaban mal y que después tal vez se conviertan, pero ahorita no estamos en ese caso y lejos estamos de eso. La situación es más grave que nunca y más imposible cualquier colaboración, porque están negando los principios de la fe, a veces de una manera explícita y a veces de una manera tácita. Así que no basta, no hay que esperar a que todo digan las cosas de una manera explícita. Siempre hay cosas que de una manera tácita se apoyan. El hecho que los obispos de Canadá hagan una legislación así para Canadá y que el Papa Francisco no diga nada es un apoyo tácito, y es cómplice, su silencio es cómplice. Así que cuando
un padre de familia ve que su hijo es drogadicto y que está tomando droga y no le dice nada, él está dando un acuerdo tácito y es culpable el padre del pecado de su hijo. Así que no, seamos conscientes que Dios nos pide no solo que hagamos el bien, sino que también denunciemos el mal cuando sea necesario. Entonces esa es nuestra manera de disponernos a la acción de la gracia y a la venida de Jesucristo. Vamos a pedirle a nuestro Señor que nos conceda siempre tener la entereza que Él nos pide y que nos dé la gracia de verla bien, porque mucha gente se ciega y no ve bien lo que Dios le pide, a veces por una ceguera culpable, y esa ceguera culpable es un castigo muchas veces de otros pecados. Así que pedámosle a Dios que nunca nos abandone a ese tipo de ceguera, que nos dé siempre la lucidez y la fidelidad que es necesaria para que Dios nos ilumine cada día mejor en nuestra vida hasta que lleguemos con Él al cielo. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.